Bien. Les recuerdo que el día de hoy era básicamente para tratar aquellos temas de los cuales tuvieran dudas, porque la próxima semana ya, si la práctica del ingeniero Bisoni se concluye, cosa que tengo entendido que así va a ser este jueves, tendríamos ya el parcial, el recuperatorio del parcial. Entonces, bueno, me gustaría saber qué inquietudes tienen, qué dudas tienen para hacer algún tipo de replanteo. Había tenido algunas observaciones respecto de determinados aspectos de la práctica, algunos que por ahí tenían algunas dudas sobre la aplicación de los modelos, etcétera, etcétera. Bueno, me interesaría un poco conocer qué es lo que ustedes están, bueno, qué es lo que piensan, en definitiva. ¿Qué quieren saber? ¿Qué les interesa discutir? No terminan de entender el TP9. Bueno, cuéntenme qué es lo que no entienden del TP9, las premisas, y ahí discutimos, pues. Bueno, te escucho, pues, René. Aprovecharlo el profe, que lo tenés para vos. Me decís, no sabemos en qué enfocarnos para hablar de los planes operativos del frigorífico. Bien. A ver, ¿qué información necesitas para planificar, en definitiva, para poder a ver, empezar a plantearle inclusive a tus propios compañeros tus dudas? ¿Qué parte de los planes operativos te preocupa? A ver, René, te escucho. Habilita el micrófono y habla, pues, hijo. No saben lo difícil que es practicar el oficio mudo en una profesión como esta. Chicos, vuelvo a insistir. Ah, no tenés micrófono. Bueno. Cuando uno habla de planes operativos, en el análisis de caso, evidentemente no siempre se tiene toda la información que se requiere para hacer un plan operativo con los números específicamente. Pero sí tienen la información necesaria para poder armar básicamente un esquema de lo que ustedes necesitan, tanto en función de lo que es el plan agregado básicamente, como específicamente un programa maestro de producción, o en definitiva, si lo que han seleccionado para el tipo de laburo de un MRP, llegar al MRP. No hay ningún inconveniente para hacer eso. Si ustedes tienen que determinar un plan agregado de producción, el plan agregado de operaciones, ¿qué información necesitan tener? Necesitan tener, obviamente, información relacionada, por sobre todas las cosas, ¿a qué? ¿De dónde parte un plan de esa naturaleza? De las necesidades de producción. Y sí, o sea, lo que ustedes, acá es marco teórico directamente. Lo que ustedes están viendo que tienen una planeación de proceso de largo plazo. Ustedes ya definieron las características del negocio. Las características del negocio les da directamente a ustedes la información sobre toda la cadena de valor. Dónde empieza, dónde termina, cuáles son las sucesivas etapas que ustedes tienen en su proceso central y los procesos de apoyo. O sea, esa parte que hace al diseño de los procesos, la tienen ya determinada. Entonces, a partir de eso, lo que ustedes tienen son básicamente, ya a partir de ese momento, tienen que hacer una planeación de la capacidad estratégica.
O sea, acá pasamos a lo que es la planeación de la capacidad estratégica, la planeación de las redes de suministro. Y a partir de ahí, el pronóstico y manejo de la demanda. Entonces, se supone que cuando yo ya estoy hablando de planeamiento operativo, tengo estas cuestiones resueltas. ¿Qué significa resueltas? Cuando hablo de la capacidad estratégica, yo ya decidí que hay una determinada demanda insatisfecha sobre la cual yo estoy trabajando y ya he tomado las decisiones de capacidad, o sea, las decisiones estratégicas de capacidad. O sea, yo ya sé a esta altura que el sistema que yo estoy diseñando es para atender a un pico de producción de, no sé, 1000 chanchitos por mes, o 500 chanchitos por mes, o 50 chanchitos por mes, no lo sé. Pero sí, la información que yo estoy manejando en función de qué, de mis capacidades económicas, financieras, de cómo he hecho el planeamiento de todos los procesos, cómo pude hacer las vinculaciones estratégicas con mis socios estratégicos, quiénes están comprometidos, quién no, qué contratos tengo, qué contratos, qué compromisos de venta, o sea, yo ya acá tengo una estructura armada. Cuando ustedes hicieron la planeación de los procesos, es porque salieron a buscar a quién le tienen que vender, ya tienen clarito lo que pueden producir, ya tienen clarito quiénes están dispuestos a ser socios de ustedes. O sea, que todo lo que es el planeamiento de la capacidad estratégica está resuelto. Está resuelto porque el modelo de negocios está resuelto. Ya decidieron quiénes son sus socios estratégicos, ya decidieron cuáles son los tipos de recursos que tienen que poner en juego, ya tienen una idea de cómo tiene que ser la red de suministro que ustedes manejan, todas las decisiones estratégicas ya están tomadas y ustedes se tienen que centrar específicamente en qué. Esto que es un planeamiento de la capacidad estratégica lo tienen que bajar a la tierra. ¿De qué manera lo bajan a la tierra? Con la información de dos grandes sectores en los cuales ustedes no pueden laburar, que son proveedores de información, porque a la vez alguno de ellos permite la administración de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Que primero que conocer las redes de suministro para saber cuáles son las capacidades inherentes a las redes de suministro. Yo no puedo decir voy a producir 1000 chanchitos y no hay capacidad de transportarlos. Entonces, estos son los límites del modelo que yo tengo. Entonces, cuando yo tengo las redes de suministro, tengo la posibilidad estructurada de la planeación de la capacidad estratégica, puedo definir un pronóstico de la demanda. Entonces, ya pueden salir los chicos a la calle y decir, bueno, la demanda que hay de chanchito, de acuerdo en este momento, es de tanto. A partir de lo cual, combinado con la capacidad estratégica que ustedes tienen de sus propios procesos y de la forma en la que han diseñado el modelo de negocio, con la demanda, con el pronóstico de venta, lo que pueden hacer es la planeación agregada de venta y operaciones. Entonces, a partir de ahí ya tienen un plan agregado. Tienen un plan de venta y un plan de operaciones. El plan de venta surgió de la información del pronóstico y manejo de la demanda. Y el plan de operaciones viene directamente de la conjunción entre la planeación de la capacidad estratégica, la planeación de la red de suministro y eso enfrentado al pronóstico de la demanda, en la cual nos ponemos de acuerdo entre lo que venden, entre lo que tienen que hacer la logística y lo que tenemos que producir para decir, bueno, este es el plan agregado de producción factible que podemos desarrollar, que termina disparando un plan de ventas y un plan de operaciones, que es cómo van a trabajar. Obviamente, ¿esto qué significa en definitiva cuando ustedes tienen esa planeación de la producción? Recuerden los pasos, porque si no es como que todo está descolgado y no sé de dónde me tengo que agarrar. ¿Qué es la secuencia que ustedes necesitan de actividades por una planeación agregada? Tienen que definir la familia de productos, fantástico. ¿Cuál es la familia de productos, René? ¿Cuál es la familia de productos que vos tenés en el caso de los chanchos? Maxi, Sara, Matías, Ori. Bien. Ustedes tienen que definir la familia de productos. Ustedes tienen dos maneras de definir la familia de productos. Si ustedes
su planeamiento completo lo quieren dividir en sectores, es una forma de hacerlo y van a definir las familias agregadas de productos. Entonces yo voy a decir que si bien transformo los cereales en carne, que es la idea general de mi modelo de negocio, yo lo que puedo decir tranquilamente es decir, bueno, en función de que yo vendo chancho trozado de esta manera, de esta otra, de esta y de todo lo demás ya, y además de eso, faeno, lo que tengo como centro es mi frigorífico y la capacidad de mi frigorífico. Y defino las familias de productos agregados en el frigorífico. Cuando yo voy a definir productos agregados en el frigorífico, ¿qué estoy haciendo? La cosa la estoy simplificando directamente, trabajo en medias reses, porque todo el boom que viene después, que la costeletita de cerdo, que la patita, que el matambrito, que el pechito, que todo lo que ustedes quieran, en definitiva, para mí, a nivel del frigorífico, son medias reses en un punto determinado. Cuando yo conjugo todas esas cosas, son medias reses. Cuando yo le vendo el trabajo a un tercero, son medias reses. Entonces, mi capacidad ya en el frigorífico está expresada en medias reses que yo puedo procesar. Ese es mi producto agregado, no es otro. O sea, estoy en las medias reses. A partir de ese momento, ¿qué es lo que necesito? Un pronóstico de la demanda. ¿De qué? La demanda en general. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo, como lo dije, matambrito, patita, costeteletitas, etcétera, etcétera. Y al final del cuento, todo eso, ¿qué terminan siendo? Medias reses, que es el producto origen. Y cuando vendo el servicio a terceros, son medias reses también. Entonces, el pronóstico de la demanda para cada tipo de producto la voy a terminar condensando en las medias reses. A partir de ese momento, y es mucho más simple, porque fíjense que ustedes lo único que hacen es carne a chancho. Y la unidad de carneo es la media res, que se termina en chanchito, obviamente. Un chanchito tiene 2 medias reses, que es el ítem de la producción. A partir de ahí, ¿qué tienen que decir? Bueno, ¿cuáles son los requerimientos de producción entre los periodos? O sea, ¿qué implica esto? Yo tengo que conocer la demanda, tengo que saber qué. O sea, ¿qué necesito? ¿Qué tengo? A partir de eso, a partir de saber qué cantidad de medias reses voy a producir y el tipo de productos agregados, puedo determinar qué cantidad de trabajadores, la cantidad de materiales, las máquinas, los equipos, todos los requerimientos que ustedes necesitan de producción. No sé, por decirles algo, el matambre se vende en bolsitas cada por de medio kilo o por kilo. Bueno, entonces se vende arrolladito en bolsita por medio kilo. ¿Qué tengo que tener? La bolsita. Y así sucesivamente, en todo, ¿no? Lo otro, la media red, que eso no lleva nada. Bueno, fantástico, no lleva nada. Pero sí va a llevar determinado tipo de materiales, determinado consumo, tiene energía, tiene una serie de cosas que yo tengo que considerar. Además, lo que tengo que considerar es la capacidad inherente de faena que yo tengo. Si yo puedo faenar 100 chanchos por día, y ese es mi tope, yo puedo faenar 10 chanchos por día. ¿Cuál es la opción? O faeno yo o tercerizo la faena. Entonces, si no quiero tercerizar la faena, ya tengo el primer límite. Mi primer condición de borde son 100 medias reses por mes. Bueno, veremos la demanda, veremos la capacidad de frío, veremos cómo articulo o no articulo. ¿Cómo compenso? A lo mejor puedo esta semana sostener 100 medias reses por día, cuando en realidad necesito 80 y voy acumulando 20 medias reses, de tal manera que para la semana siguiente tengo 120 medias reses por encima de mi capacidad. Entonces, esa semana, en vez de procesar 600 medias reses, tengo las 600 más las 120 que acumulé, 720. O sea, este es el juego que ustedes tienen que armar cuando van distribuyendo la demanda a lo largo del tiempo. Porque eso, ¿por qué hacen eso? Porque ustedes comparan la capacidad real de las operaciones, de las instalaciones que ustedes tienen, con los requerimientos de la demanda y tratan de compensarlo. Lo pueden compensar con turno de trabajo, pero en la medida que esté por debajo de mi capacidad, está fantástico, puedo hacer maravillas. Y cuando está por encima de mi capacidad, tengo que ver cómo estructuro para saber
si acumulo material en función del frío o tercerizo. Entonces, acá es donde uno va administrando los recursos y puede comparar la capacidad real de las operaciones que tiene con los requerimientos de la demanda y los va acomodando. Obviamente, a partir de ahí, ¿ustedes qué tienen? No, puedo tercerizar, puedo acumular, puedo meter horas extras, puedo poner un tablón adicional y en vez de hacer 100, pueden hacer 120. Bueno, fantástico. ¿Cuál de todas las alternativas? ¿Cuál de todas las alternativas que tenés es la mejor alternativa en función de costo, en función de instalaciones, en función de trabajo? ¿Y cuál es la que mejor satisface la demanda agregada? Entonces ahí es donde ustedes planifican los recursos del frigorífico. Y obviamente una vez que resolvieron eso, hacen el plan agregado. Y ahí es donde en teoría tienen que optimizar ese plan agregado. Entonces decir, no, a ver, en función de costo, a mí lo que me permite es trabajar durante 3 semanas a máxima producción, ir produciendo una acumulación diaria. Y como el material es perecedero, lo que yo tengo que hacer es, si la primera semana yo tengo que consumir, por ejemplo, 80, consumo 100 y guardo 20. Pero no es que guarde los 20. Los 20 los asigno a la producción del día siguiente y el día siguiente produzco 100 y retengo 40. Esos 40 los asigno a la producción del día miércoles y tomo 60 a la producción y así voy acumulando. Y tomo 80 y así voy acumulando hasta que el último día es el último día o el último día y medio es donde yo hago la acumulación. Entonces siempre como es perecedero, digamos que lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces el primer concepción para, digamos, la optimización de las alternativas. First in, first out. Entonces si yo el lunes produje 80, o sea, tenía un pedido de 80 para satisfacer y produzco 100, acumulo 20, pero esos 20 son los primeros que se van al día siguiente. Y de los 100 que tenía que producir, entonces necesito 60 ahora, me quedan 40, que acumulo para el día miércoles. Ahora, esos 40 del día miércoles se van el día de miércoles a la mañana. ¿Qué me quedan? Y bueno, me quedan 100 de la producción, pero un requerimiento de 40, me quedan 60. Los 60 los volteo para el día siguiente. Y así voy acumulando, first in, first out. O sea, ustedes tienen que empezar a ¿qué? A optimizar el plan de requerimiento con todas las herramientas que ustedes tienen, tanto como son de administración de stock, planeamiento de la producción y todo lo demás. De tal manera van haciendo un corrimiento cuando llegaron a la semana en la cual necesitan 160 por día y bueno, fantástico. Ustedes siguen haciendo 100, pero el primer día los 160 salen directamente del depósito porque lo tienen acumulado de 2 semanas. El segundo día sacan los 160 porque lo tienen acumulado las 2 semanas. El tercer día ya sacan el acumulado de los 2 primeros días y les queda un poquito. El tercer día ya usan lo que les quedó del tercer día como remanente, más toda la producción y les queda un piquito. Y al final, el día sábado, quedaron en 0. Pero ya como el lunes no tengo ese requerimiento, voy bien. Pero eso, ¿quién me lo da? Las curvas de la demanda es lo que me dan dando esta estructuración. Y en función de las capacidades inherentes de mi proceso, qué capacidad de frío, qué capacidad de almacenamiento, etc. Eso es lo que hace el frigorífico. Obviamente, la gestión del frigorífico dispara hacia atrás, desde la acumulación del grano, los criaderos, todo lo demás, información. Ustedes pónganse a pensar que si esa es la estructura de trabajo del frigorífico, esa información, ¿en qué se traduce para el que provee los chanchitos a las maternidades? Y bueno, el tipo de la maternidad sabe que dentro de 3 meses necesita poner por semana, durante 4 semanas seguidas, 100 chanchitos en la puerta del frigorífico. Entonces, ¿qué opciones tiene? O se pone a criar los 100 chanchitos para tener los 100 chanchitos, o si puede criar 80 porque no tiene más capacidad, tendrá que salir a comprar 20 chanchos. Entonces, esto es lo que uno va haciendo y en cada etapa que determina el proceso, en la cadena de valor que ustedes tienen, van haciendo el mismo trabajo. Entonces, ustedes tenían los requerimientos de venta, los transformaron en un plan agregado del frigorífico. Y ese plan agregado del frigorífico dispara todas las necesidades anteriores.
¿Por qué? Y porque la alimentación del frigorífico es mandatoria y yo le tengo que poner los chanchitos para que carneen. Entonces, ¿eso qué me tiene que significar? Que mis unidades de crianza hacia atrás están a máxima producción para poder llegar a ponerme los 100 chanchitos, o a mínima o a media, no lo sé. Me tienen que poner 100 chanchitos en la puerta. Y me ponen los 100 chanchitos en la puerta. Ahora, para que las unidades de crianza tengan 100 chanchitos, ¿qué necesito? Necesito que 4 meses antes hayan tenido 100 chanchitos, más las pérdidas que se supone que pueden llegar a tener en las parideras. O sea, yo sé que la tengo que tener una previsión de chancho parido de tanto. Porque si no tengo chancho parido, no tengo chancho engordado. Entonces tengo que tener la planificación para tener 105, 110 chanchitos que se están ahí criando para garantizar que voy a tener 100 chanchitos por día de este lado. Y si vamos para atrás, cuando yo sé los requerimientos de chanchitos que tengo en las parideras, cuando me voy para atrás, y los chanchitos tienen la mala costumbre de comer. Entonces, si yo tengo planificado que durante 4 meses las parideras van a trabajar de esta manera, bueno, si voy para atrás, ¿qué es lo que sé? En esos 4 meses, todos los días me tienen que entrar en las parideras 300 kilos de maíz, maete forraje, maíz, toma lo otro. Y bueno, 300 kilos de maíz todos los días. ¿Y quién me tiene que dar esa previsión? Y el que está en el campo que tiene los hilos. Por eso me he casado con él. O yo. Y vamos administrando y vamos armando. ¿Y todo esto qué significa? Un esfuerzo logística y un esfuerzo de planeamiento. Yo tengo que planificar no solamente que esté el grano, que esté almacenado, sino además que estén los camioncitos para llevar el grano a las parideras todos los días. O día por medio, cada 3 días, de acuerdo al plan logístico que ustedes hayan desarrollado. Obviamente, eso también me dispara el planeamiento de los recursos adicionales. Che, si este es el ritmo, las parideras, y ustedes van a tener tal cantidad de chanchos, necesitamos por mes 1.500 vacunas de todo este tipo. Y tiene que estar el veterinario en los 5 días o no sé cuántos días tiene que estar poniendo la vacuna. Y bueno, y se tiene que hacer, y así se va planificando por bloque. Y al final del cuento, ¿cuál es? Y ustedes tienen planificado el camioncito que lleva el maíz a la paridera para que la coma el chanchito y la chancha y lo críe durante 4 meses para que ese chanchito llegue al corral del frigorífico, para que ese chanchito que llegó hoy al corral del frigorífico, mañana lo carnearon, lo despostaron o lo hicieron media red, y a partir de ahí lo metieron en la cámara de frío y los muchachos de venta lo levantan y lo llevan a la boca de expendio. Y el amortiguador que ustedes tienen son las cámaras de frío y las cámaras de crianza. ¿Sabe qué? Tenemos menos venta de la prevista, así que en vez de necesitar 100 chanchos, necesitan 90. Bueno, lo aguantaremos en la paridera o en su defecto lo carnearemos, lo congelaremos, lo guardaremos en el frigorífico. Bueno, ustedes tienen que determinar cuál es el algoritmo óptimo. Para eso se usan un conjunto de reglas heurísticas que tienen que tener en cuenta las limitaciones y los factores de borde que ustedes tienen. Entonces, obviamente que esto ¿qué dispara? Y obviamente, René, se dispara desde la demanda. Pero siempre se contrasta ¿con qué? Con la capacidad. Si no, no hay un plan agregado confiable. Ustedes tienen que generar una planeación agregada. La tienen que generar. Entonces, vuelvo a insistir con esto. O sea, ¿y qué estrategia de planeación van a optar? ¿La de nivelación, la de casa o estructuras mixtas? Y siendo la de los chanchitos, ustedes están muy obligados, pero muy obligados, a tratar de que la administración que ustedes hacen de toda la cadena es de casa. Tienen que correr atrás de la demanda. O sea, el sistema que ustedes tienen es un sistema push, no pull. O sea, yo tengo que conocer la demanda y lo fundamental en este negocio es vender. Es vender todo lo que produzco de tal manera que vaya produciendo sistemáticamente el tirón. O sea, esto es un caso de que si bien no tiene nada que ver con la Toyota de manufactura esbelta, tengan en cuenta que trabaja con el mismo principio del push. Cuando yo tiro, toda la estructura atrás mío reacciona con eso. ¿Cuál es el requerimiento fundamental? La información en tiempo real.
O sea, obviamente, la demanda, tengo que tener las proyecciones de la demanda y la información en tiempo real para la satisfacción. ¿Por qué? Porque los amortiguadores que tengo son chicos. ¿Cuántas toneladas, cuántas medias res se me puede guardar mi frigorífico? Congelada, no lo sé. Pero en función de esa capacidad, que no la conozco, no la tengo en el caso, pero esa capacidad es fundamental para que yo administre el amortiguador. Para que toda la parte que viene del frigorífico, de la faena hacia atrás, no es flexible. Si yo hoy determiné que dentro de 5 meses voy a consumir 100 chanchos, yo dentro de 5 meses voy a tener 100 chanchos en la puerta. Podré tener 20 chanchos menos, pero igual tengo que ser consciente que esos 20 chanchos que yo he dejado atrás siguen comiendo, van engordando, van tirando grasa, no es el chancho que yo quiero. Entonces tengo que ver y tengo que jugar con los amortiguadores. El corral es uno, pero para atrás del corral es bastante inelástico el sistema. Tiene una elasticidad, o sea, es elástico el sistema, pero a costa de algo que afecta la calidad de lo que estamos vendiendo. Entonces, una elasticidad relativa. ¿Qué es lo más conveniente en estos casos? Y es faenar y meter frío. Y el pulmón hagámoslo dentro del frigorífico. ¿Por qué? Porque el chancho, igual que la gallina, si hoy es el día de carneo, es porque hoy llegó a la curva óptima en la relación consumo con peso y desarrollo de materia. Ya después de eso, la curva se aplana. No se olviden que las curvas de crecimiento son las sigmoides. Si ustedes entraron en la parte aplanada, ¿qué hace? El chancho come, pero hace popó y no engorda lo que tiene que engordar. Y lo que engorda me lo engorda en grasa, cosa que no quiero. Entonces, todas estas cosas ustedes tienen que armar las reglas heurísticas de lo que más les conviene. Entonces, la flexibilidad de tener un chancho en el corral la vamos a medir en días. ¿Cuánto? Y 10 días, 15 días podré retenerlo. Los demás, ¿dónde tenía? Cámara de frío. Entonces, bueno, ojo, tengo que congelar. Entonces, este tipo de cuestiones tengo que empezar a separar qué va en congelado, qué va enfriado. No mucha gente le gusta el chancho congelado. En realidad es exactamente lo mismo en la medida que no cortemos la cadena de frío. Y si son ustedes consumidores de porcino, lo sabrán por una cuestión muy sencilla. Vayan y compren los chanchos en friar y la verdad que son de una calidad excelente, alimentados a maíz, no tienen ningún problema, en la medida que no interrumpan la cadena de frío. Si ustedes no interrumpen la cadena de frío, olvídense. Ese chancho lo pueden consumir dentro de 3 meses y no tienen problema. No es lo ideal, pero se puede hacer. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender de las características del negocio que administra para poder trabajar. Obviamente, si acá lo mandatorio es la demanda, porque todos se sienten lo que yo vendo, y estamos diciendo que el frigorífico tiene una cierta elasticidad, porque yo ya estoy respondiendo a una planificación que viene de hace 3 meses, si hay variaciones de la demanda, el amortiguador es el frigorífico. O sea, lo que yo tengo que planificar cerradamente es la capacidad de frío que tengo. Yo tengo para esconder acá en el frigorífico, no sé, 500 medias reses. Bueno, ese es el amortiguador que uno tiene que tener. Y tengan en cuenta esto, ¿por qué? Porque es un sistema push, es combinado. Es un sistema en el cual ustedes tienen, por un lado, la demanda, que son esclavos de la demanda. Pero la planificación de ustedes hacia atrás es de largo plazo. Entonces, la elasticidad que tienen es corta. Esto trabaja con push. Y el problema es que la cuerda tiene entre 3 y 4 meses de retardo, la cuerda. O sea, no es que yo digo hoy me faltan chanchitos, traigan chanchito. Hasta puedo traer chanchito en la medida que las parideras tengan los chanchitos en la curva donde es rentable carnear. Y después de eso no. Entonces, cuidado con esto. Son sistemas complejos. La estrategia, ¿cuál es? De casa. Pero ojo que tiene un retardo de 3, 4 meses. Entonces, el amortiguador que ustedes tienen en el sistema, fíjense que estamos hablando de un sistema prácticamente DBR. Sin embargo, combinado, es mixto. Tira push, ustedes ¿qué es lo que hacen? Mantener el stock en el frigorífico. Pero no lo mantienen con el concepto del DBR de tener el frigorífico lleno. Porque ese es un amortiguador. Si se me llena el frigorífico, se me descalabra toda la cadena. Entonces, la planeación de la capacidad de frío es lo que ustedes más los complica y es donde tienen que estar centrados.
Entonces, el abastecimiento de ustedes tiene dos límites, la capacidad inferior del frigorífico y la capacidad superior. Y ustedes tienen que ordenar el medio y tienen que trabajar en el medio, ahí dando vueltas. Entonces, ¿es una DBR pura? No, no lo es. No lo es por la sencilla razón que la cuerda tiene 3 meses de largo, imposible, 4 meses de largo. No puedo trabajar como DBR. Porque además el sistema no tiene recursos para una respuesta rápida, a no ser que sea contratación por tercero. Pero si hacemos contratación por tercero, las estructuras de calidad que tenemos en función de la grasa, de los chanchitos y todo lo demás, lo perdemos. Porque no todos hacen las cosas como las hacemos nosotros. Entonces, esto es la complejidad de la programación que uno tiene que entender. Pero no es que no lo puedas armar. La idea general, René, del armado se puede hacer sin ningún tipo de problema. Lo que uno tiene que entender es que vos estás planificando en tiempo real tu demanda con pronósticos a 90 días, a 120 días, pronósticos, y estás actuando sobre toda una línea de producción que tiene un retardo de 4 meses y tu único amortiguador real es la capacidad de frío. Entonces, esas son las complejidades del sistema. ¿No puedo planificar? No, por supuesto que puedo planificar. Pero tengo que tener en cuenta todas estas limitaciones. Entonces, resumiendo, ¿qué necesito? La información en tiempo real. ¿Qué necesito? La actualización sistemática y permanente de los pronósticos. O sea, cada semana que cierre el consumo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar los pronósticos anteriores que yo tenía para esta semana y ver cómo andan para hacer las correcciones posibles. Entonces acá tenés que empezar a trabajar con definición de pronósticos tipo promedios móviles, con intervalos de los promedios móviles que me amortiguan la demanda, para que me garanticen qué cosa, que el 50% de la capacidad de mi frigorífico está colmada. ¿Por qué? Porque previamente hice un estudio de optimización y determiné que el 50% del frigorífico es lo que me alcanza para amortiguar las variaciones históricas de la demanda. O si no, será el 60% o el 70%, y juego con el 30% por arriba y el 70% por debajo. ¿Qué es más riesgoso? ¿Perder los clientes o tener pérdida por pérdida de materiales? Bueno, esto es lo que uno tiene que ver. ¿Qué herramientas te conviene tener? Y si vos estás vendiendo perecedero, lo que a vos te conviene siempre es tratar de tener la capacidad de tu frigorífico hacia arriba. ¿Por qué? Porque no te podés perder el lujo de perder ventas. ¿Cuál podría ser tu pregunta, René? Ah, sí, si me llena el frigorífico, me metí en el problema que usted me acaba de decir con los 4 meses de retardo que tengo para atrás. Sí, pero es más fácil salir a vender 30 medias reses a la carnicería de los barrios a precio de costo, donde no gano ni pierdo, a destartalar todo un sistema que tiene 4 meses de inercia. Entonces, esta es cuando a vos te dicen tener que desarrollar las reglas heurísticas de la planificación. ¿Qué significa eso? ¿Qué son reglas heurísticas? Entender dónde te ajusta el zapato y en qué lugar te hace sacar el callo más grande. Entonces, yo tengo un zapatito que el dedo chico me lo deja gordo así y en la planta un callito así, bueno, tengo que caminar para que me deje el callito en la planta y no el dedo hinchado. Entonces, estas son las cosas que hay que mirar. No me puedo dar el lujo de perder ventas, listo. Entonces, ¿eso qué significa? Que de la comodidad de tu frigorífico no tenés que estar, tenés que ir para arriba. ¿Qué significa eso? Y bueno, que tu agente de venta tiene que saber que 1 o 2 veces al año va a tener que salir a recorrer clientes no habituales a venderle más chanchito y a precio de costo. O a los propios clientes que nosotros tenemos, ofrecerle chancho a precio de costo, como oportunidad, como bagatela. Eso de que uno ve en los súper. Compra 3 y compra 2, o sea, compra 3 y paga 2. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Se imaginan que el cristiano que está vendiendo el chanchito te saque un tremendo letrero hoy, milanesa de nalga, de chancho, 230 pesos? Hace cola para comprar. ¿El tipo pierde? No, no pierde, porque el proveedor le bajó el precio. O sea, estas ya son cosas de administración económica, pero te está diciendo cómo lo tenés que hacer. Y vuelvo a lo que te decía, las reglas heurísticas para encontrar la mejor solución al sistema. Entonces, la primera definición grande, estrategia de casa. Tu sistema trabaja
por tirón, push. No podemos definirnos como DBR. Cuidado con esto, no nos podemos definir como DBR. ¿Por qué? Porque la cuerda tiene 4 meses de longitud y el amortiguador que vos tenés es un amortiguador con limitaciones. Entonces, ¿es un DBR puro? No. Ahora, cuando yo planifico del frigorífico para atrás, ¿qué es? Y básicamente un MRP. Entonces, fíjense que acá tienen un mixto, porque ustedes están trabajando al tirón, pero en un caso están satisfaciendo demanda, algo que conocen, con una planificación explotada hacia atrás, donde el MRP se puede trabajar perfectamente, y dentro del frigorífico empecemos a discutir qué aplicamos. ¿Podemos aplicar MRP? Sí, siempre que sea un MRP2. ¿Y podemos aplicar DBR? Sí, si tenemos en cuenta las limitaciones del caso. Y hay principios de la arquitectura esbelta que funcionan y sí, pero cuidado. Entonces, esto es lo que uno tiene que empezar a definir, a achicar para hacer el planeamiento. ¿Qué otra cosa tienen que considerar directamente? Bueno, en función de que vos ya me dijiste que tenés que tomar un planeamiento, digamos, una estrategia de planeación de la producción de casa, porque es la que vos necesitas de la demanda para allá, vos tenés que tener en cuenta que a pesar de tener el frigorífico planificado en una estrategia de casa, tu amortiguador tiene que ser enorme. ¿Por qué? Porque vos no podés trabajar de casa con 4 meses de retardo. Entonces, la definición de tu demanda tus pronósticos de demanda son centrales, porque del frigorífico para atrás es lo que vos vas a hacer. Entonces yo determino qué cosa, y bueno, lo que yo determino es que mi producción de chancho del frigorífico atrás sigue este pronóstico de la demanda. Lo voy a ajustar, pero nunca nos olvidemos que tiene 4 meses de retardo. Entonces todo lo que ustedes dicen hoy tiene 4 meses de retardo. Si yo determino hoy, yo no determino hoy con la demanda de hoy, yo estoy determinando hoy con la proyección de la demanda. La demanda de hoy la utilizo para cotejar los datos de proyección de la demanda que hice hace 4 meses y compararla con la de hoy. Y utilizar herramientas matemáticas de pronóstico de la demanda que me den básicamente la oportunidad de ir ajustando ¿qué cosa? La realidad que yo estoy viendo con el pronóstico que hice, irlo ajustando. Entonces, en situaciones de estas, uno de los más adecuados es el de los promedios móviles. Y bueno, habrá que hacerlo. Entonces, todo este tipo de cuestiones es lo que uno tiene que ir enlazando y mirando el sistema. Pero no se olviden, les vuelvo a insistir, ustedes están creando chanchos, tardan 4 meses. Entonces tienen un retardo 4 meses en el sistema. No es levanto el tubo y digo, che, quiero 3 chanchos más. Los tenés si los hay, si no, no los tenés. Entonces acá donde el centro de la importancia de toda la planeación está anclada en la demanda. Anclada, no tiene otra opción. Directamente, la demanda es mandatoria. Y ustedes tienen que conocer la demanda en tiempo real para poder mantener actualizados los pronósticos de la demanda. Y entender que el sistema va a trabajar como un DBR porque el tambor, obviamente es la demanda el que me va a marcar el ritmo, pero en un concepto distinto. Es un concepto más cercano a los sistemas esbeltos donde la demanda tironea. La demanda es la que tironea. Y ustedes le han puesto un amortiguador no muy chico, no puede ser chico, porque vuelvo a insistir, la cuerda tiene 4 kilómetros, tiene 4 meses. Entonces, estas son las cuestiones que uno tiene que bajar. ¿Y esto a ustedes qué les permite hacer? Y bueno, yo tengo que trabajar con estrategias de ajuste, no me queda otra. Está bien, tengo campo, o sea que el gremio del campo a mí me permite estrategia de ajuste, sí, en la parte de cuando planto. Pero en los chanchitos no hay estrategia de ajuste. Una vez que la paridera está funcionando y están los chanchitos están, es un trabajo habitual, es una línea de producción más, que tendrá las variaciones siguiendo al pronóstico de la demanda que usted le dan. Y ahí, ¿qué es lo óptimo? Y un MRP, pues,
Entonces, fíjense que un mismo sistema tiene distintas vistas, objetivos y miramientos, depende de dónde lo ponen. Toda la disquisición que hemos hecho del frigorífico, fíjense que ustedes podrían aplicar un MRP2, un DBR medio trucho o manufactura esbelta en ciertos principios. Entonces, fíjense esto que ustedes tienen que tener. Pero ¿qué es lo que le define? Y lo que les define a ustedes son los datos de la realidad. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué no? Obviamente van a ser estrategias mixtas. Yo en el campo tengo fuerza de trabajo variable. En las parideras tengo fuerza de trabajo estable. En el frigorífico tengo fuerza de trabajo estable, aunque puedo ajustar, tener horas de trabajo variable, por ejemplo. Lo mismo con los sistemas de logística. En los sistemas de logística podría tener sistemas tercerizados. Sí, o sistemas mixtos. Tercerizo una parte de la capacidad y otra parte de la capacidad de la logística la tengo yo. Y eso me permite amortiguar entre ambos. Entonces, esta es la estructura que ustedes tienen que armar como estructura lógica de funcionamiento. ¿Es estratégico? Es estratégico. Definidas las estrategias y bueno, ¿qué es lo ideal cuando ustedes tienen línea como la del frigorífico? Y tratar de establecer estrategias de nivel, aunque sea en tiempos relativamente cortos. 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas. Decir, bueno, yo mantengo la estrategia, la fuerza de trabajo estable, con un índice de producción estable. Y la escasez y el superávit lo trabajo absorbiendo con el amortiguador. ¿Cuántos amortiguadores tengo? No se olvide que tienen dos. La capacidad de frío es una y otra la faena de tercero. Porque la faena de tercero yo no la almaceno. Yo hago la faena y la entrego. Y lo que sí tengo que almacenar es lo que yo vendo. Entonces, bueno, ahí tienen dos amortiguadores para jugar con los dos amortiguadores, tratando de llevar el frigorífico a una estrategia de nivel, como frigorífico. Pero el hecho que ustedes tengan en el frigorífico una estrategia de nivel no significa que la administración de las parideras, la logística y el campo sea una estrategia de nivel. O sea, sí en las parideras pues no tengo otra salida, pero en la logística y en el campo no. ¿Yo para qué quiero mantener mano de obra todo el año en el campo cuando en realidad el fuerte de la mano de obra está en la época en la que planto, la época en la que hago las desinfecciones y la época en la que cosecho? Después, nada. Voy a tener un pequeño núcleo de fuerza constante que es el que me va a administrar los hilos de almacenamiento para mandarme los materiales a donde yo los requiera. Y la logística será variable, pero planificada. Podemos ponerlo como estrategia de nivel en función de que la alimentación de las parideras sigue una proyección de la demanda. Entonces, esas son las complicaciones del sistema. Por eso se trabaja con dos amortiguadores. ¿Qué más? Obviamente, ustedes tienen que tratar de nivelar las producciones del frigorífico. ¿Por qué? Porque tiene un montón de ventajas ahí. En lo que hace al frigorífico. De ahí en adelante no tienen opciones. Ustedes no pueden obligarle, no van a obligar a la gente que consuma chancho. O sea, consume lo que consume, son los kilos que hay y es la venta que se tiene, no es otra cosa. Entonces, en esto hay que ser bastante, yo les diría, sólido en lo que uno hace a las variables de borde del sistema, que uno no las tiene que perder nunca de vista. Obviamente, a partir de acá, ¿qué es lo que tenés? Y lo clásico, un plan agregado de operaciones, donde vas a planificar los servicios, la logística y la manufactura. Obviamente, en la logística, ¿qué? La capacidad de transporte y la programación efectiva del transporte. En los servicios, toda la administración de recursos humanos con las distintas variaciones que tienen en función del tipo de contrato de trabajo que tiene cada una de las áreas, que hasta son diferentes, y a partir de ahí estructurar lo que para ustedes es óptimo. Y obviamente de ahí que van a una programación maestra de la producción, el planeación de requerimiento de materiales y directamente la programación de pedidos. Ahora, fíjense que acá ustedes están emparentados con el DBR o con el MRP2, ¿en qué sentido? Que yo tengo un plan agregado de operaciones
que en definitiva lo tuve que realizar considerando la planeación simultánea de materiales y capacidades. Y fíjense que eso responde a un MPD2 o a un DBR. O a una manufactura esbelta, no un MRP clásico. Entonces ahí hay que tenerlo en cuenta por eso justamente. Porque acá viene la de capacidades. Y obviamente ya en la planificación de corto plazo, cuando ustedes tienen la programación del transporte, la programación del despacho, tienen la programación de los pedidos de manufactura y todo lo demás, con las consideraciones que no pueden quedarse a vivir con los chanchos en el corral durante más que un cierto tiempo, porque esto viene de un planeamiento que ustedes hicieron como previsión hace 4 meses, no tienen otra opción que faenar y poner. Y si la faena me lleva, esto más o menos como las camas del hospital ahora con el COVID. ¿Qué es lo que miramos? Che, ¿cuál es el porcentaje que tengo de terapia? El 95%, guarda, estamos en crisis. Hagamos esto, hagamos aquello, hagamos lo otro para que no se nos pase, porque si no voy a empezar a tener problemas. Bueno, para ustedes las camas de terapia, cuando trabajan con el caso de los chanchitos, las cámaras de terapia, ¿qué son? Los 2 amortiguadores que ustedes tienen. El hospital de campaña, que es la faena de terceros, y las terapias propias, que es el almacenamiento que ustedes tienen en frío en el frigorífico. ¿Está? Y en menor escala la de los clientes terminales donde ustedes venden. Y eso es la capacidad. Y ustedes tienen que trabajar sobre esa capacidad. Ahora, René, si la provincia en general pudo resolver el problema de las camas, supongo que ustedes pueden resolver el problema de el frigorífico, siendo que el de las camas eran médicos y ustedes son ingenieros que entienden de esto en teoría. Entonces acá tienen que hacer además la planeación de la recepción de almacenes. Y aquí volvemos a que el sistema que es tirón, sistema de push. Yo tengo información en tiempo real de cada una de las bocas de expendio y ¿qué es lo que hago? Organizar la logística y el despacho, el transporte y el despacho, para que esa capacidad de frío esté siempre al máximo, porque yo no puedo perder una venta. Y el gran amortiguador, ¿cuál es? Mi capacidad de frío. Y mi corral en menor medida. Y la faena de tercero. Y ahí manejo esos amortiguadores y los voy llevando. Con las limitaciones del caso. La faena de tercero va a depender de lo que tercero me piden. No es lo que yo carne de lo que yo quiero. La capacidad del frigorífico es la que tengo, no la que me gustaría tener. Y los corrales puedo mantener lo que puedo mantener. O sea, esas son las limitaciones que ustedes tienen. Por eso siempre hay modelizaciones que se llaman modelos heurísticos, en los cuales todo esto se tiene en cuenta. Entonces, volvamos a insistir, a partir de ese plan agregado de operaciones, con la previsión de venta, con los pedidos de los clientes, con las otras demandas que pueden llegar a tener, en el caso de los terceros, con los inventarios que ustedes tienen, los pedidos en curso, los pedidos en firme, los distintos aspectos técnicos que ustedes tienen, proponen un plan de carga y un plan de capacidad. Y a partir de ahí, esa proposición, si después de analizar todos los pormenores resulta positiva, tienen un plan maestro de producción factible. Pero no se olviden que tienen que meter la capacidad en juego. Si no meten la capacidad en juego, están en el horno. Obviamente, yo no digo que sea sencillo, para nada, pero no me digan que es imposible. Sí implica trabajo, por supuesto que implica trabajo, todo implica trabajo. Pero no es algo que yo me tenga que suicidar cada vez que lo pienso. Lo que hay que hacer es un buen estudio del modelo, hay que tener las proyecciones de la demanda al día, hay que tener las comparaciones históricas de la demanda con las proyecciones de la demanda. Entonces, la demanda real versus la proyectada, en el mismo momento hacer las comparaciones e ir haciendo los ajustes, utilizar los sistemas de planeación en definitiva, de programación a futuro de la demanda y decir, bueno, yo establezco este pronóstico de la demanda, pero está sólidamente sentado sobre métodos probados, seguros, y además administran lo que tienen que administrar, que es el amortiguador. Y cuando me falla el amortiguador, tengo opciones de salida, que es la que les decía. Tengo la semana que viene, voy a estar hasta las manos.
no voy a tener lugar donde guardar las medias res. Y bueno, el chico de venta tiene que salir hoy a ofrecer chanchito. Tiene que hoy salir a buscar nuevos clientes. Tiene hoy que decir, me voy a la quebrada, vende chancho, me voy a Ledesma, vende chancho, no lo sé. Tienen que buscarle la salida. O de última decir, bueno, todo el chanchaje que tenemos acá y lo vamos a producir para chorizo y lo vamos a guardar los chorizos, que los chorizos en vaso en frío me duran más. Bueno, o sea, búsquenme las opciones, denmelas ustedes en función del sistema productivo, de las capacidades que tienen. Pero vuelvo a insistir, arrancamos en el plan agregado de operación y ¿dónde terminamos? Planificando el despacho y la recepción de los almacenes, donde incluyen la de los clientes y la del frigorífico de ustedes. Pero ahí es donde uno tiene que conceptualizar rápido, porque si no se pierden facilito. Y vuelvo a insistirle con el programa Maestro Producción. No se olviden que el programa Maestro de Producción tenía como funciones meter dentro del sistema los pedidos reales. Tener la posibilidad de formalizar un plan agregado o algo que se le parezca a un plan agregado, que a ustedes les permita planificar. Después tener la posibilidad de poder desagregar eso. En este caso es sencillo desagregarlo. Pues lo vuelvo a insistir, si ustedes seccionan en unidades básicamente de negocio, esto que estamos viendo, para entender bien los sistemas, cómo varían los sistemas de programación, ustedes descomponen en distintos productos agregados. Y en eso, ¿qué les permite? Hacer programaciones individuales por cada sector. El frigorífico tiene su programación. Pero la programación del frigorífico, ¿qué me dispara? Me dispara las necesidades de chanchito. Bien, las necesidades de chanchito, ¿qué son? Son los pronósticos de la demanda que necesitan las parideras. Entonces las parideras toman esa información y generan su propio plan agregado, que va a disparar ¿qué cosa? Las necesidades de alimento, las necesidades de genética. ¿Cuándo tenemos que preñar las chanchas? Bueno, justamente cuando ustedes tengan todo eso, van a saber cuándo tienen que hacer la inseminación artificial, van a saber en qué momento van a parir las chanchas, van a saber cuánto y dónde tienen que darle la comida, van a saber la cantidad de vacunas, van a saber qué tipo de alimento, en qué cantidades, de qué manera, en función de las distintas etapas de crecimiento del chanchito tienen que tener. ¿Y eso qué va a disparar? Y eso le dispara información, una demanda. Yo como cliente interno, ¿a quién le demando? A los que tienen el grano, para que preparen el grano en las combinaciones que yo necesito y a mí me hace falta para cada etapa de crecimiento. Y esa demanda se transmite también ¿a quién? Y bueno, al veterinario para que sepa qué vacunas tiene que tener y en qué momento. Si él ya sabe que faltan 3 semanas para que nazcan 150 chanchitos y le tiene que poner a la semana de vida la vacuna, la triple, que no me acuerdo para qué era, para el virus porcino, para no sé qué más, y bueno, tienen que agarrar los chanchitos y meterle la vacuna a la semana. Y también sabe que a los 45 días le tiene que meter contra el moquillo, contra esto y contra lo otro, y dentro de 45 días tiene que tener no sé cuántas vacunas para hacerlo. O sea, esto sirve para que uno planifique todo, es una explosión. Obviamente, ¿para qué va a servir también? Alguien tiene que pagar la vacuna, alguien tiene que pagar el grano, alguien tiene que pagar, bueno, toda la información dónde va a parar. Y a finanzas, para poder hacer el planeamiento de los pagos. Y también a quién tiene que ir. Y bueno, a venta, porque venta tiene que saber qué es lo que viene en camino para prepararse. Che, ahora con la pandemia se nos está cayendo el consumo de chancho, o se nos está disparando el consumo de chancho, porque está más barato que la carne de vaca, y la gente se está tirando a consumir chancho. Fíjate que acá hay un rubro que eran las milanesas, que antes milanesas chancho vendíamos nada, y ahora me están pidiendo por semana 300 kilos en la boca de expendio. Y va en aumento toda la semana, porque la demanda de las milanesas chancho está creciendo. Entonces, ojo. Y bueno, para eso sirve.
Entonces ustedes sabrán que, che, cuidado, tenemos que aumentar, tenemos que disminuir, tiramos, aumentó el tirón, bajó el tirón. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que modificar el pronóstico de venta con las nuevas condiciones de la pandemia, con la gente comiendo más milanesa de chancho, comiendo más chancho, que está bastante más barato que la vaca. ¿Y qué hacemos? Y bueno, che, antes estaban consumiendo 13 kilos y medio, ahora están consumiendo 17 kilos y medio. Y 4 kilos por persona, por año, por mes, por día, como lo quieran proyectar en tantos meses, implica que dentro de 4 meses que yo te había dicho que quería, en el viejo pronóstico había una demanda de 150 chanchitos, bueno, ahora ya no. Ahora con este aumento del consumo, ya no son más 150 chanchitos. Ya a partir de ahí, los 150 chanchitos se transformaron en 190 chanchitos. Che, ¿y qué dicen los analistas de venta? No, ojo, que los analistas de venta están diciendo que como el dólar se está disparando, la carne de vaca va a subir fuerte y la del chancho se va a mantener, va a subir un poco menos fuerte. O sea que las condiciones económicas de borde van a ayudar a que se consuma más pollo y más chancho, como proteína, más barata que la de vaca. Bueno, listo. Entonces en vez de 190, yo aconsejaría que hagamos 200 chanchitos, que de última, si esos 10 chanchitos los tengo que guardar, y bueno, ya veremos qué hacemos, los vendemos, no los vendemos. Bueno, esto se maneja de esa manera. Acá nadie tiene la bolita de cristal. Lo que uno tiene son herramientas que le permiten ir trabajando de la mejor manera posible. ¿Y a dónde te lleva esto? A la planificación de los recursos. O sea, va de cabecita a lo que el ERP, el DBR o los sistemas esbeltos de lo que habíamos hablado, como sistema de planificación y control. Pero esa es la manera en la que esto se administra. Entonces, lo que uno tiene que entender es qué sistema más o menos puro puedo administrar en qué lugar. Que es el que más me conviene, en función de qué, de las variables del modelo. Entonces, lo primero que yo tengo que entender son las variables del modelo, René. Y el caso tiene las variables del modelo. Si vos mirás con atención y lees con atención, están todas las variables del modelo. Si vos hubieras hecho la cadena de valor y hubieras dicho, ¿qué pasa si aquí en la demanda tironean un poco más fuerte? Ah, el frigorífico que hace amortiguador se me pone flaquito porque es un amortiguador. Y de ahí para atrás no pasa nada. Bueno, che, y aumenta un poco más la demanda, se pone más flaquito, guarda. Entonces, ¿cómo reacciona el sistema? La cuerda que yo tengo de acá ya al final, que es la información, tiene 4 meses. ¿Vamos a tomar alguna decisión? El pronóstico de la demanda me dice que la demanda se está modificando, a partir de lo cual las previsiones que yo tenía ya no son las adecuadas, hay que cambiarlas. Y bueno, este es el tema. Entonces, si lo manejamos de esa manera, ¿a dónde vas a llegar? Y vas a llegar que vos tenés las posibilidades más realistas de cumplir con todos tus compromisos. Los inventarios los vas a tener en el punta, en un producto perecedero, no perder una venta, pero no perder materiales tampoco. Entonces, el amortiguador es lo que yo tengo que administrar cerradamente. Y si lo puedo hacer, obviamente, yo puedo tener tiempos de espera entre producción y entrega, sí, me los da el frigorífico, pero ¿puedo tener tiempos de espera entre el frigorífico y la demanda de mis clientes? No, porque el único amortiguador que tengo son los freezer de mis vendedores en boca de expendio. Si el tipo tenía 5 matambritos y los vendió a los 5, yo le tengo que poner mañana a la mañana o hoy a la tarde otros 5, 10 o 15, lo que tengamos pactado, matambritos en el mostrador. Entonces, yo no puedo hacer otra cosa que satisfacer la demanda que tengo. Por eso trabajo por tirón. Ahora, eso es posible en tanto y en cuanto yo tenga material en el frigorífico, tenga material en curso de faena, y va a ser en el tiempo, en la medida que los requerimientos del sistema y el abastecimiento de cada una de las etapas del sistema hacia las posteriores venga fluidamente. Pero obviamente,
Si hay un cambio permanente en la demanda, que lo puedo determinar a lo largo de sucesivas mediciones, y veo que yo había calculado con una pendiente, una recta de proyección con una pendiente de 1,25 y ahora en vez de tener 1,25 tengo 1,42, y bueno, tengo que corregir el sistema. Por eso hablaba de los pronósticos de la demanda, de trabajar con el modelo probablemente de los promedios móviles para ir permanentemente con la información real ajustando las proyecciones. Y eso me va a permitir tener en ciertos artículos un MRP sin problema y en otro un esquema conceptual tipo DBR, aunque no va a ser DBR. ¿Por qué? Porque la cuerda que tiene son 4 meses. Entonces esto es todo. O sea, uno tiene que tener una lógica de procesamiento. ¿Va a ser pura? No va a ser pura. Pero tengo que administrarla de alguna manera. ¿Cuál puede ser la mejor? Y probablemente la mejor sea un MRP2. Ahora, ¿pueden plantear otra cosa? Sí, pueden plantear otra cosa, pero con la argumentación suficiente y la justificación suficiente. Para lo cual, ¿qué tengo que conocer? Toda la variable de borde que tengo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya son las 3:15, ya tengo que pasar a los que siguen. Profe, yo sí tengo una pregunta, pero era más referido a la fecha del parcial. Entonces, usted dijo que iba a ser la semana que viene, sí o sí la semana que viene. Vamos a ver si quedamos satisfechos con ustedes, sería la semana que viene. Y si no quedamos muy satisfechos, por ahí la pateo una semana más. Bueno, profe, de 10. También dependerá de los clamores de ustedes. Sí, yo por ahí sí veo que me harían falta unos días más para estudiar, pero bueno, también dependerá del resto de los chicos. Bueno, lo No, discutimos sí, en el curso de la profe. semana. ¿Sí, Maxi? No, que sí, coincido con Sara, digo, nos tiró toda la materia encima, profe, qué duro, qué recién. Nos tiró toda la materia encima. No les tiro la materia es lo que es, amigo. No, sí, pero fue todo junto y no, todavía estoy procesando. Yo les dije que estos son análisis holísticos y tienen que empezar a aprender a trabajar de esa manera. Así se administra la realidad. No hay causas únicas. No hay causa única, hijo. Y ustedes lo pueden ver todos los días. Y lo han visto todos los días. Inclusive hoy, con la situación de la pandemia, con la situación de la economía, con la situación propia de la facultad o de la universidad, como los distintos factores o los factores económicos y sociales que pueden ver a la vuelta de su casa. Hemos estado 60 o 70 días de cuarentena cuando no había un caso de coronavirus en Jujuy. Y ahora que tenemos 100, 150 casos por día, estamos todos en la calle. Este fin de semana, cuando fui a Ayala digo al Carmen, que tenía que ir, tuve que pasar a dejarle una documentación a un amigo en Alto Comedero y vi la feria. Casi me infarto. Había 20.000 personas, la mitad sin tapabocas. Y bueno, vos tenés que administrar estas cosas y sí, son datos de la realidad, te guste o no te guste, lo tenés que hacer. Y es un dato más de la realidad que vos tenés. Entonces, todo este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que les queda a ustedes? Y a ustedes no les queda otra opción que estudiar a lo loco, y aparte de estudiar a lo loco, y bueno, rogarle al profe que por ahí se los patee una semana, qué sé yo. Si encontramos la suficiente argumentación, lo haremos. No se olviden que este miércoles la teoría no va a ser teoría, va a ser de nuevo un proceso de discusión. Entonces, ¿cuál sería lo lógico? Que vengan con las preguntas preparadas para ir discutiendo, para ir mirando y analizando cada uno de los factores. Porque si no, termina siendo lo que ha sido hoy. Una pregunta de René y yo me paso 45 minutos hablando. Cuando en realidad ustedes deberían ya empezar a aportar los contenidos de la materia en función de lo que han estudiado. Porque si no, de nada sirve que les patee el examen. Una semana, 2 semanas o 5 semanas, es exactamente lo mismo.
O sea, si ustedes no se ponen las pilas, no pasa nada. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar es eso. ¿Estoy en capacidad de ponerme las pilas, sí o no? O simplemente le estoy pidiendo al profe que me dé una semana más porque el viernes que viene yo tengo un parcial y quiero estudiar para el parcial, entonces voy a llegar al segundo parcial de planeamiento con 4 días de estudio. Y si llega con 4 días, yo desde ya te digo hoy la suerte que vas a correr. Entonces eso también, Maxi, lo tienen que ver. Para ustedes es un año complicado, tienen muchas materias y tienen que elegir entre todas las materias a cuál les dedican más tiempo. Y por correlativa no es esta en general una a la que le dediquen mucho tiempo. Por eso también la cantidad de gente que cursa y la cantidad de gente que abandona. Son realidades. Bueno, hay que administrar las realidades. Ahora, la decisión final la tienen ustedes en la mano. ¿Qué han hecho este fin de semana? ¿Dónde se han ido de pachanga, Maxi? No, profe, este fin de semana cae calor en la casa, ¿no? Que estudio unas cosas en Vos la no eras casa. de los que estaban ni en la feria, ni los que estaban en Yala, que eran como 20.000 en Curda. No, no, por suerte no, estaba feo, parece nada. Muchas fotos sin barbijo, no había nadie cumpliendo protocolo, nada. Bueno, los abandono. Ya son las 3:20, tengo que ir con el otro grupo. Nos Ay, vemos el miércoles. Preparen las preguntas y estudien para el miércoles. Chao, niños. Hasta luego. Profe, gracias. luego.